Abre su Biblia en el libro de Efesios, capítulo número 5. Efesios capítulo 5, versículo número 15. Efesios 5, versículo número 15. Este es un texto corto. A mí me encantan algunos textos cortos por el contenido que hay, y siempre en cada palabra de la Escritura hay un propósito, de tal manera que estos versos son precisos en el mensaje que tienen hoy para nosotros. Y usaré el versículo 15 el día de hoy, la próxima semana el 15 y hasta llegar al 17, 15, 16 y 17. Y quiero hablar de tres cosas. Por un lado, pensando en el cierre del año, pero también desafiándonos a los próximos días en los que iniciaremos el año 2021. Cuida tus pasos, redime el tiempo y busca hacer la voluntad de Dios todos los días de tu vida. Todos necesitamos escuchar lo que Dios nos está diciendo, porque realmente estamos viviendo y viviremos días y tiempos difíciles. Y producto de la pandemia, hoy día estamos viviendo esta inseguridad en lo físico, pero también enfrentamos una crisis económica a nivel mundial que costará billones de dólares en riquezas perdidas, y las personas que hace solo un poco tiempo tenían perspectivas razonables para el futuro, han visto cómo éstas se han ido desmoronando. Y con la pérdida viene también la incertidumbre. Ese es el entorno en el cual hoy nos movemos, percibimos y visualizamos lo que nos está ocurriendo. Ciertamente no tenemos nada que prediga o nos diga lo que sucederá en 6 semanas, en 8 meses, 5 años, a partir de ahora. Porque las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios. E incluso a pequeña escala no podemos predecir lo que nos sucederá cuando el día de mañana se abra, y en un rato más incluso no podemos saber ni en el segundo que viene a continuación. Menos podemos predecir qué nos traerá el año 2021, pese a que usted escuchará en la televisión a todo este tipo de grupo de personas prediciendo el futuro, cosa que no ocurre, porque no nos olvidemos, el futuro y las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios. Solo deberíamos preguntarnos cómo deberíamos vivir en tiempos como estos. Y para ello nuestro texto ofrece respuestas, cada una con una dirección clara para los días venideros. Me encanta el libro de Efesios, lo he predicado tantas veces y he cada vez descubierto verdades para mi vida, para nuestra vida. Así que no es extraño que al finalizar el año 2020 enfrentemos situaciones extrañas como las que vivimos, y esto nos muestra una aparente contradicción. Las cosas están empeorando, pero a la vez tenemos grandes oportunidades como hijos del Señor. Hay grandes oportunidades que usted tendrá en los próximos días si el Señor así lo permite. Tenemos que, por lo tanto, enfrentar los días con la calidad de vida que Él nos ofrece. Y uno se puede preguntar, y frente al futuro, ¿podemos ser optimistas o pesimistas? ¿Deberíamos estar en algún punto exacto de la vida frente al optimismo y el pesimismo? Y por la palabra de Dios vamos a responder algunas de estas preguntas. Y hoy la primera respuesta es del versículo 15, donde se nos invita a cuidar nuestro camino, a cuidar tus pasos a tomar. Y dice el texto, así que tengan cuidado de su manera de vivir, no vivan como necios, sino como sabios. Tengan
cuidado. Esta palabra es realmente importante. Tener cuidado significa literalmente caminar con exactitud, con precisión. Hay una versión de la Biblia que usa la palabra camina con cautela. Y esa palabra es interesante porque tiene la idea de caminar en un sendero estrecho, en la ladera de una montaña empinada, donde miras hacia abajo y el precipicio está a 1 metro de ti. Entonces, para caminar en ese tipo de caminos hay que tener los ojos abiertos, porque cualquier paso en falso que uno dé puede producir la muerte en una caída realmente desastrosa. Ten cuidado, camina con cautela. Por supuesto que no está mal tener grandes metas. Y uno al comienzo de un año se hizo metas para caminar. Y también se hace metas en el caminar cristiano. Y Pablo, previamente a este texto, detalla algunas aspiraciones bastante importantes en este libro de Efesios. Él insta a los creyentes en el versículo número 1 del capítulo 5, les insta a convertirse en imitadores de Dios. Luego, en el 2, les invita a caminar en amor, imitando el sacrificio de Cristo por los demás. Y en el versículo 8, invita a caminar como hijos de luz para que Cristo brille a través de nosotros y transforme las tinieblas en luz. Así que Pablo tiene grandes aspiraciones, grandes ambiciones para el caminar cristiano, y es correcto que nosotros también consideremos estas aspiraciones para que se desarrollen en nuestra vida personal. Y es bueno tener metas ambiciosas para nosotros, pero mientras lo hacemos, no debemos ser ingenuos o desprevenidos, porque Pablo no solo pregunta y presenta las grandes ambiciones y las deja ahí, sino que también nos llama la atención y nos hace observar a nosotros como lectores de lo siguiente. Tengan cuidado, así que tengan cuidado de su manera de vivir, no vivan como necios, sino como sabios. En razón de todas las ambiciones que tenemos, el apóstol, guiado por el Espíritu Santo, nos invita a tener cuidado en nuestra manera de vivir. Y todos estamos llamados a meditar en los pasos que damos, y una de las cosas que yo creo que nos deja el año 2020 es a veces esa sensación de querer vivir demasiado rápido. Y demasiado rápido provocamos situaciones que nos traen dificultades. Hacemos demasiado rápido juicios a otras personas. Demasiado rápido hacemos decisiones que son apresuradas. Hablamos demasiado rápido, nos movemos demasiado rápido, reaccionamos demasiado rápido, respondemos antes de escuchar la pregunta, simplemente seguimos presionando el acelerador de la vida y no nos atrevemos a reducir la velocidad. Y el Señor dice, medita en lo que tú haces, medita en tus caminos. Incluso es posible en el nombre de Dios ir demasiado rápido. Queremos corregir los errores del mundo demasiado rápido. Intentamos ganar al mundo demasiado rápido. Debemos meditar en esto debido a que hablamos demasiado rápido. Nuestras palabras son apresuradas, muchas veces son palabras que son inoportunas. Vamos adelante antes de que estemos listos y hablamos antes de tener algo que decir. Y enseñamos antes de que se nos enseñe y construimos alto antes de construir profundo. Y esto es importante. Y en ese momento aparecen estas palabras para meditar sobre nuestros caminos. Cuidado con construir alto sin construir profundo. ¿Qué pasa cuando uno tiene prisa en la vida? Cuando uno tiene prisa no mira hacia dónde va y por lo tanto tropieza, cae y la mayoría de las veces nos tropezamos
no en la búsqueda precipitada del mal, no es porque estemos haciendo mal, sino en nuestra búsqueda precipitada del bien. Y la respuesta no radica en comprar una agenda y organizarse para los ¿A años quién que se lo uno quieres viene. enviar? Así que en ese sentido, tenemos que tener cuidado. Ahí entró el computador de manera involuntaria. Meditemos en nuestros caminos. La respuesta no radica en organizarnos, como hemos dicho, detalladamente. Se nos invita a estar quietos y reconocer, dice el Salmo, que yo soy Dios. Estimados hermanos y hermanas, cuando disminuimos la velocidad lo suficiente para involucrar a Dios, descubrimos que Él puede hacer más a través de nosotros de lo que nosotros podemos lograr por nuestra cuenta. Si tan solo detuviéramos nuestra vida para involucrar a Dios, nos daríamos cuenta de lo que realmente Dios quiere hacer con nosotros. Entonces, la palabra traducida con cuidado, andemos con cuidado, es una palabra que nos invita a la exactitud y a la precisión. Significa ser exactos, ser meticuloso, y en otras palabras, vivir la vida cristiana no se trata solo de tener grandes metas, sueños y planes. También se trata de los pequeños detalles. Se trata de asegurarnos de tener especial cuidado en dónde ponemos nuestros pasos. Un paso a la vez, un día a la vez. Asegúrate de vivir la vida con cuidado. Y Pablo dice que debemos ser considerados, cautelosos, cuidadosos con la naturaleza de nuestro caminar cristiano. Estimados, necesitamos mirar, necesitamos prestar atención, cuidar, pensar y considerar cómo estamos caminando. Y al llegar a este fin de año, esta es la invitación, que evaluemos cómo ha sido nuestro caminar. Y esto significa que mientras vivimos nuestra vida cristiana, debemos vivir, como dice el versículo al cerrar esta parte, no vivan como necios, sino como sabios. ¿Qué significa caminar como personas sabias? La sabiduría en la Biblia no solo es una cosa intelectual, también significa comprender la forma del mundo de Dios y vivir de acuerdo a esa manera apropiadamente. La sabiduría incluye el conocimiento intelectual, pero es más que eso. En la Biblia, la sabiduría se describe de diferentes maneras porque hay diferentes formas de ver el mundo de Dios. En el libro de Proverbios, por ejemplo, la sabiduría implica comprender la forma del orden creado por Dios y vivir así de manera apropiada. Uno descubre en el profeta Isaías que describe el ascenso y la caída de las naciones, implica la sabiduría allí, comprender la forma del orden político bajo Dios y vivir de manera apropiada, confiando en Dios en lugar de nuestras fuerzas humanas. Y en la primera carta de Pablo a Corintios, la sabiduría implica comprender la verdadera forma del orden social bajo Dios. Y viviendo apropiadamente, el sabio no vive para facciones, para sectores, para juegos de poder, dice el apóstol Pablo, sino que vivimos para Cristo crucificado. Y la sabiduría es ahí vivir apropiadamente para Cristo. Y aquí, Pablo, en la carta de Efesios, la sabiduría se trata de comprender la forma del mundo de Dios en un sentido mucho más amplio y cósmico. Para Pablo, la sabiduría de Dios es multidimensional, vasta y eterna. Y la persona sabia debe entender quién gobierna el mundo y cómo es realmente el mundo y hacia dónde el mundo se dirige. Y cuando lo entiende, entonces vive apropiadamente, no como necio, sino como sabio. Y aprendemos mucho sobre esta sabiduría en esta
expresión del apóstol, la persona sabia comprende que Cristo ha resucitado y es vencedor y gobierna sobre todas las cosas. Aquí en Efesios también se nos dice que la persona sabia entiende que Dios tiene un plan imparable, un plan que no cambia de un año a otro, y para poner todas las cosas bajo la dirección de Cristo. La persona sabia, también dice el libro de Efesios, entiende que Dios está logrando este plan a través de la predicación, a través de la fe del Evangelio. Y, sin embargo, la persona sabia también comprende que este objetivo aún no está completo. El año 2020 es un capítulo de nuestra vida. No se ha completado la vida. Los días en los que vivimos, estimados, siguen siendo días malos, días malvados. Vivimos en un mundo donde hay rebelión contra Dios, pero esta rebelión, déjeme decirle, es temporal y pasajera, porque la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Así que no nos olvidemos, Dios gobierna. Al cerrar este año e iniciar otro, recuérdese que el que está sentado en el trono es Dios. Entonces, bajo esta perspectiva, una persona verdaderamente sabia vivirá apropiadamente. La persona sabia no seguirá lo que el mundo llama sabiduría. La persona sabia no vivirá la vida por un momento. La persona sabia no se dejará atrapar por el poder o la sensualidad, persiguiendo la comodidad, el avance o los logros que la sociedad nos plantea. Más bien, la persona sabia comprenderá que el mundo tiene la forma de Cristo y, en el sentido más amplio, vivirá de manera apropiada según Cristo nos marca el camino. Así que la forma de vivir un nuevo año, la forma de cerrar un nuevo año es evaluarlo desde la mirada de Cristo. Y así, como iglesia, nos alineamos porque nosotros creemos y predicamos que Cristo es todo. En la Alianza Cristiana y Misionera creemos que Cristo es todo, que Cristo solo es nuestro anuncio, que Él es nuestro mensaje y que nos ayuda a poder seguir en la perspectiva del verbo de Dios. Decir unas últimas palabras para cerrar este año. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes en familia, disfruten, guardémonos también frente a las inclemencias de sanidad que estamos viviendo. Quiero darle gracias al Señor porque en estos meses que hemos tenido, a pesar de las limitaciones, Dios nos ha permitido compartir la palabra del Señor. Este año 2020 se ha ido para nunca más volver en sus experiencias y en sus vivencias, pero como comenzamos diciendo, la presencia de Dios es el gran testimonio que tenemos de nuestra vida en este año. Muchos comenzamos este año sin pensar lo que iba a ocurrir. Personalmente no pensé ni planifiqué que Dios me estaba llamando a dirigir la Iglesia Nacional desde la presidencia de la Alianza Cristiana y Misionera, y aunque ha sido un año distinto, también hemos visto la mano y la misericordia de Dios. Por otro lado, en los años, a través de los años, uno ha visto la bondad y la misericordia del Señor, y precisamente hoy día, Nahara y yo estamos cumpliendo 35 años de matrimonio, años en que también hemos hecho ministerio, 35 años, y Dios ha sido fiel, nos ha bendecido con una familia hermosa que el Señor nos ha permitido construir, y su fidelidad ha sido real con nosotros. Así es que deseo para cada uno de ustedes en este año, porque el próximo domingo, cuando nos volvamos a encontrar, ya estaremos avanzados algunos días del año. Deseo para ustedes muchas bendiciones. Seamos siempre agradecidos del Señor de lo que Él nos da. Y no miremos este año 2020 como un año negativo, sino como un año en el cual Dios ha estado obrando en la vida de cada uno de nosotros. Desde Temuco,
y para todos ustedes, para queridos hermanos, amigos en Cristo, acá de Chile, del extranjero, un abrazo grande, que Dios les bendiga. Muchas bendiciones, es el deseo de nosotros, Nahara y yo, como pastores, también les bendecimos y estamos contentos de tenerles a ustedes como parte del cuerpo de Cristo.